Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante, que es la primera vez que vamos a tocar esta biografía, y por esa razón, bueno, ya también la exclusiva para todos ustedes, y también a compartir este tipo de trabajos, bueno, de libros. A fin de cuentas es un libro que se llama así, El psicoanálisis de Adolf Hitler, de dos franceses. Y bueno, antes que nada, por favor, nos presentamos, Daniel. Buenas tardes, soy Daniel Ibarra. Muy contento de estar con ustedes. Doctor, ahorita que decía la primera vez que tocamos este tema, pues esperamos que no sea la última, porque ya también ahorita como están las políticas de YouTube, de Facebook, pues quién sabe, y en una de esas nos den el cortón. Quién sabe, esperemos que no. No, pues sí, ahí está la película de La Zona del Silencio, sí se llama así, ¿verdad? La Zona del Silencio. Entonces, bueno, ¿cuál es el...? Bueno, yo supondría que no había problema, pero bueno, en dado caso, pues ahí tenemos que modificar el título. Ya no le llaman como tal, así ya le llaman El pintor frustrado de Viena, así que así la vamos a poner, psicoanálisis del pintor frustrado de Viena, así que bueno. Pero bueno, mientras se pueda y mientras haya posibilidades, bueno, le decimos comer, parte de la historia, pues a fin de cuentas no sé por qué tanto miedo a algo que se ve en las escuelas, ¿no? Al fin de cuentas, pues ahí está en la escuela, ni modo que suspendan o rompan esas páginas de los libros de historia, ¿no? De los niños, pues, ¿no? Qué sé yo, pues, en general. Bueno, muy bien, bueno. En primer lugar, bueno, leo algo la última página del libro, que dice así con respecto a Hitler, que lo describen de esta forma, dice: como no podía amar a las personas, proyectó en ellas el sentimiento de odio que les profesaba. Se creyó odiado por todo el mundo y sintió por consiguiente una gran nostalgia de ser amado para compensar su deseo. De ahí esa necesidad constante de triunfos, esa inestabilidad de actitudes, ese oportunismo. De ahí también la necesidad de destruir a todos aquellos que no lo alababan, ¿no? Entonces, bueno, como vemos aquí en esta descripción de que hacen los autores, bueno, hay muchas contradicciones con respecto tanto a la historia de Hitler, tanto a su forma de ser, por supuesto, también a su estructura también, porque parece que es una histeria y una perversión, o mitad y mitad, o las dos. Entonces hay muchas cosas contradictorias en la historia del propio Hitler, y por lo mismo es que llama la atención. No se explica por qué razón, teniendo la historia que tuvo a nivel de la infancia, a nivel de la adolescencia, al ser, digamos, una persona frustrada, en el amplio sentido de la frustrada y fracasada, llegó a tan alto, tan alto, y que no solamente fue presidente, canciller de su país, sino que, hizo la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No cualquier cosa. Entonces también esa parte de que cómo es posible que alguien con esa historial pudo haber llegado a tanto y todo lo que hizo. Pero también algo que, digamos, los astros se juntaron, o la historia se juntó para crearlo, al fin de cuentas también, digamos, porque, y también, digamos, estamos hablando de un pintor, tiene ese mecanismo de defensa de sublimación, que dices, de un pintor, de un artista que más o menos pintaba decentemente, tampoco no era la gran cosa, pero bueno, para allá iba, ¿no? También es algo que llama la atención, que tuviera este mecanismo de defensa de la sublimación, y que un artista llegara a ese nivel de odio y de malestar y de muerte, pues que de guerra. Ahorita, si conocen algún pintor, algún artista, actualmente, cada uno de ustedes, imagínense que esa persona dentro de 30 años va a desatar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Así como que no hay esa relación de que aquí, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, en el análisis que se hace con respecto a él, se dice que la historia de Hitler es la historia de Alemania. A fin de cuentas, ahí hay una coincidencia de que el propio pueblo alemán es el que crea la figura de Hitler. El gran otro crea a un gran otro, lo voy a poner de esa manera, porque la historia de fracasos de Hitler es la misma historia de fracasos del pueblo alemán de aquel entonces, por supuesto. Entonces comparten, si Hitler apareció como lo entendemos, o apareció como esa figura de ideal,
era porque entendía el fracaso del pueblo alemán con respecto a la Primera Guerra Mundial, al Tratado de Versalles, y que así se sentía el pueblo alemán de fracasado y de frustrado. Y por lo tanto, Hitler también, a nivel de su propia historia, tenía la misma historia, los mismos problemas que la sociedad alemana de aquel entonces. Entonces, es el pueblo alemán quien crea la figura de Hitler. Hitler lo entiende, por supuesto, porque ha vivido lo mismo en su vida personal como en la vida de la historia de Alemania. Entonces, bueno, ahí hay una gran coincidencia de que se juntan estas dos historias, personal y general o social, y resulta que, bueno, lo usa ciertamente para su bien, bueno, para el bien de él, pues, ¿no? Bueno, y también para el pueblo alemán, a fin de cuentas, también de que se levante de estar hundido en la miseria, en la depresión total, pues, en el sentido tanto económico, tanto social, y bueno, eso hace que también Hitler, que también sufrió de carencias, que sufrió de miseria y de maltrato. Bueno, ahorita vemos también la parte de su infancia. Entonces, bueno, esa parte de que coinciden las dos historias y los dos relatos, tanto a nivel social como a nivel personal. Y bueno, ahorita se me fue. Bueno, Daniel, por favor, ahorita que se me fue la otra idea. Muy bueno, es que no podemos olvidar que al final de cuentas a estos personajes, a él o a cualquier otro personaje, no lo podemos descontextualizar. Y justamente por eso es que coinciden. Por eso es que coinciden las historias. Estamos hablando de su contexto y por lo tanto pues va a estar presente lo de afuera adentro y lo de adentro va a estar afuera, definitivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con este personaje que al final del día, la historia la podemos llegar a estudiar, a entender e incluso hasta juzgar los hechos pasados cuando no estamos inmersos dentro del contexto. Y evidentemente la historia tiene muchas vertientes, muchas versiones y desde el punto de vista en el que estemos situados vamos a poder emitir una opinión al respecto. Por ejemplo, hablamos o se habla de esta figura de Hitler debido tal cual al Holocausto. Si no hubiera habido a lo mejor este tipo de muertes tan específicas, algo diferente a lo mejor a lo que se había visto antes, porque recordemos que estamos situados en aquel casi ya mitad del siglo de los 1900, pero recordemos en cómo justamente a este punto estamos llegando cuando las potencias mundiales ya están empezando a colonizar otros lugares. ¿Y ustedes creen que justamente estas colonias se hicieron a base de abrazos y compartir flores y bombones? Pues definitivamente no, solo que no se había visto en tal magnitud y como tan especializada esta maquinaria de matar. Ese fue el gran detalle que de pronto hace que veamos a Hitler ahora sí como el más grande villano de la historia, ¿no? Después de tantos años y todo. Pero pues bueno, Genghis Khan que conquistó todo Asia, incluso llegó a Europa, pues todo eso no se hizo sin muertes, vaya, ¿no? El Imperio Romano, todos los siglos que perduró, pues igualmente con esclavismo, con masacres, con todo eso, pero era un punto de vista diferente. Y creo que también pega mucho al contexto de la historia de Hitler, el momento que venía atravesando el mundo, un momento hasta cierto punto romántico, en donde se venía ganando las industrias, las maquinarias, donde se hablaba de la burguesía, estábamos pasando tanto de una edad feudal a la edad media, iniciando una edad moderna, pues evidentemente estas eran cosas que no se esperaban ver, que se creía que era algo ya arcaico, que era algo, esto de la maldad ya había quedado atrás, y que se esperaba este discurso del buen hombre y de los derechos humanos y de todo lo que tenía que acontecer en la historia de la humanidad como esta hermandad mundial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de pronto llega este personaje bajo rodeado de muchas circunstancias y viene a dar un golpe tremendo a esa historia que las personas estaban formulando en las cabezas, pues evidentemente esto impactó tremendamente, ¿no? Y lo digo que hablamos de él por el impacto que tiene, pero es lo mismo que sucede todavía al día de hoy, no a tal magnitud, afortunadamente, pero es lo que el comentario que yo he hecho en algunos programas anteriores cuando hablamos del ascenso de la ultraderecha. Como todavía en Brasil, como ahora Milei hace un par de meses, también la ultraderecha arriba, es este mismo, en Portugal, ¿cierto? Es este mismo discurso.
es este discurso que tiene el cabecilla o la figura que estamos viendo adelante, el que termina de dar la cara, pero que realmente es un discurso construido y sostenido por miles de personas. Si miles de personas no pensaran igual, pues no llegan al poder estas personas. Entonces, podríamos decir, ay, Hitler, qué malo es, pero pues también, ¿cómo es que llegó ahí? Y quiero también hacer la aclaración de que les he hecho en algunos otros programas o que he hecho también en las clases cuando me toca impartirlas, que es que, por ejemplo, en el caso de hoy que estamos viendo el psicoanálisis de este personaje, no nos confundamos entre el justificar, el entender, el comprender. El día de hoy estamos comprendiendo el por qué esta persona llegó a ser como llegó a ser. Y existirán motivos probablemente y razones incluso lógicas para decir, pues Hitler era así porque vivió toda esta serie de cosas. Pero eso no quiere decir tampoco que estemos justificando todo lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, también es esa invitación y hacer esa aclaración para que también quienes se atrevan y quieran participar con nosotros, ya sea con comentarios o preguntas, pues también con este entendido estamos hablando de la comprensión y del cómo llegamos al desarrollo de este personaje hasta el punto el punto de inflexión vaya en el que Hitler es este personaje del que todos ya tenemos una idea. Sí, completamente cierto. Es el entender el por qué llegó a ese nivel, siendo de que no, bueno, y como dicen los autores, siendo de que no tenía nada extraordinario. Hitler, digamos, para ser alguien con una infancia triste, violenta, un adolescente, bueno, un niño y un adolescente que no le gustaba la escuela, digamos, era algo característico, que odiaba la escuela, no le gustaba estar, por eso se dedica a las artes, porque ahí no tiene que estudiar, y bueno, y por esa razón, bueno, se vuelve pintor. Y resulta de que bueno, tampoco le va mal, ya sabemos que lo corrieron bueno, no lo aceptaron, mejor dicho, de la Academia de Viena. Y de ahí da el salto a lo militar o al gobierno, ¿no? O a ser burócrata, pues en primer lugar. Que su padre quería que fuera burócrata y bueno, pues resulta de que fue más que eso aún así, ¿no? También hay una rebelión, él está, bueno, como sus rasgos perversos, en contra de la ley del padre en primer lugar, ciertamente lo maltrataba, ciertamente lo violentaba, le pegaba y todo lo que ya sabemos, pero bueno, esa parte también es interesante saber de que, bueno, con ese historial de que alguien, bueno, le sirvió, digamos, para escalar, pero bueno, me estoy adelantando con el narcisismo infantil. Lo que les quería decir también es de que, bueno, ¿por qué razón aparece este odio, como bien lo dices, Daniel, contra los judíos? Hace toda esta, ¿cómo le llamaban? El proyecto final, no me acuerdo, la resolución final, ahorita me acuerdo de todos los campos de concentración, como le llamaban. ¿Y por qué no sucedió eso mismo con Napoleón en Francia? Porque también estaba esa escala de que, bueno, digamos, Napoleón es el Hitler del siglo XIX. Entonces, ¿por qué no se dio ese odio hacia los judíos? Y bueno, ¿y por qué sí sucedió en Alemania? En Alemania hay un historial de estas creencias populares, digamos, como aquí en México, que dicen, que los gringos son malos y que pues, estamos mal por los gringos y nos robaron Texas, nos robaron California, todo lo que ya sabemos aquí. Entonces, son creencias populares que ahí están, pero que nadie les hace caso, ¿no? Al fin de cuentas, digo, no por eso ni vas a matar gringos, ni nada por el estilo, pues, o vas a hacer la guerra, ni vas a hacer algo por el estilo, siempre son como creencias populares. Pero resulta que estas creencias populares, también en Alemania, que se le echaban la culpa a los judíos y todo lo que sabemos de que era su culpa de que estaban pobres y todo lo que ustedes quieran, bueno, también eran creencias populares, pero nadie las tomaba en cuenta, ¿no? Digo, o nadie las tomaba en serio, hasta que una persona se los tomó en serio, que fue Hitler, y las empezó a promover, y por esa razón fue tan popular, porque todo el mundo lo creía, digamos así, como creencia popular. ¿Y por qué razón? Porque Lutero, en las épocas del luteranismo, bueno, Lutero también tenía ese odio hacia los judíos. ¿Y por qué razón? Porque no los pudo convertir al cristianismo luterano, ¿no? Entonces ahí hubo una rencilla, un odio hacia ellos, y desde entonces, fíjense, desde Lutero se decía que tenía que haber guetos para los judíos, porque estaban ajenos y perjudicaban a la sociedad alemana, que una cosa es la sociedad alemana, otra la cultura alemana, ¿no? A fin de cuentas, la cultura alemana está llena de todas las personas, de creencias, de lenguaje, todo lo que ustedes quieran, pero bueno, aquí hacen la gran distinción de que los judíos son malos, aunque sean alemanes,
por la misma religión. Entonces, si estamos hablando de Martín Lutero de aquel entonces, ¿cuántos siglos pasaron para que esas creencias estuvieran a nivel popular? Y por lo tanto, bueno, cuando alguien se las tomó en serio, estas ideas de que sí, eso es, estamos pobres, perdimos la guerra, hay inflación y todo lo que ustedes quieran, bueno, todo lo que pasó previo a la Segunda Guerra, entonces, bueno, alguien las tomó en serio, las empezó a difundir y vieron de que los demás que estaban alrededor vieron que sí era posible, que sí era cierto, también se los creyeron y empezaron a seguirle la corriente a Hitler y a toda su camarilla, al partido de aquel entonces, y por lo tanto, bueno, digámoslo así, que lo creían o se las tomaban como medio en serio, pensando de que no iba a pasar más, pero resulta de que Hitler sí se las creía y para él la única justificación, o mejor dicho, la única explicación de que hayan perdido la Primera Guerra Mundial era por culpa de los judíos. ¿Y por qué razón? Digo, también hay algo, no solamente hay algo social, sino también en su historia particular, en su historia personal, también este confrontamiento, este pleito con los judíos. Pues resulta que en la historia, bueno, en su adolescencia, un judío le quitó a la novia a Hitler, a su prometida, ¿no? Digamos, ahí ya hay un historial de que hay problemas personales con los judíos como tal, ¿no? Bueno, él en vez de decir otro alemán me quitó a la novia, otro austriaco me quitó a la novia, no, es la religión el problema, ¿no? También, bueno, la historia que tiene él con respecto a su padre, de que su padre tenía, no se sabe si es bueno, como decían, un bastardo de un judío. Entonces, bueno, también ahí hay un desagrado con respecto al padre con descendencia judía, que no descendencia alemana, descendencia judía, de que es malo el padre porque tiene genes judíos, ¿no? Uh-huh. Y también hay una historia con respecto a la madre, de que la madre tenía un amante que resulta que también era judío, y que, bueno, así como tal, el problema de que le quitaba los judíos a su mamá y algo así por el estilo. Entonces, también, a nivel personal, esta parte de que se cree esas historias populares, hay una rencilla real con respecto a personas judías que le quitan, le quitan cosas buenas o lo tratan mal. Entonces, bueno, eso también a nivel personal, ¿por qué razón Hitler se cree todas estas creencias populares contra los judíos? Porque las vive también y entonces las cree porque a él le pasaron, entonces si a él le pasaron, a todos los demás pasaron, entonces los judíos son malos. ¿Por qué? Porque a él le hicieron cosas malas, ¿no? Bueno, digámoslo ahí, muy criticable esta parte, pero bueno, el problema es que él se las cree y las personas de aquel entonces también se creían con esas historias y empiezan a echarle la culpa a los judíos y de que todos los males del pueblo alemán es por culpa de los judíos, porque ya tanto a nivel personal hay una historia de un judío por ahí, un judío por acá, que le roban el dinero, que son los ricos del dinero, cuando vemos de que hay tantos judíos pobres, ricos y medianos, y eso no es, en general, es una religión, no es un estatus social, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es de que, bueno, va ganando la creencia popular, se convierte en una realidad, se convierte en una verdad, gracias a que Hitler se cree esa creencia y la pone como verdad. Y le está dando identidad al pueblo alemán. Bien sabemos que cuando se crea un enemigo general o social, toda la gente se une para atacarlo. Entonces, en una población desunida por la pérdida de la guerra y todo, se vuelve a unir, se vuelve a coser el tejido social por tener un enemigo en común. Y en este caso, bueno, el enemigo resulta que es el enemigo, pues es el vecino, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, bueno, sirve para hacer este tejido social otra vez, reunirlo otra vez, sacar a Alemania de la pobreza y por lo tanto, bueno, quien paga los platos rotos, pues bien sabemos que fueron los judíos como tal, ¿no? Daniel, por favor. Bueno, doctor, pero también tenemos que nuevamente entrar a una constitución de algo mucho más amplio o al entendimiento de algo mucho más amplio y que no es y que es atemporal, vaya, porque el día de hoy sigue pasando y es un fenómeno social que vale la pena ver, entender, estudiar y hacer algo al respecto. El día de hoy, definitivamente, y como decía, no estamos llegando a tales grados, pero sí ha surgido demasiada violencia
por cuestiones de la globalización. Vivimos en un mundo globalizado y antes los mexicanos éramos mexicanos y guadalupanos todos y punto, ¿no? Y eso era casi. Y los gringos eran de una manera muy particular y así eran los gringos, ¿no? ¿Qué sucede cuando el mundo se empieza a abrir? Cuando empezamos en un mundo globalizado y entonces estas culturas que eran tan arraigadas, tan sólidas, ya no son tan sólidas. Y entonces tenemos que se empiezan a filtrar dentro de estas comunidades, dentro de estas ideologías ajenas. Y ciertamente va a haber diferentes puntos de vista de este fenómeno y algunos dirán que bueno que se enriquezca la ideología o la identidad de cierta región, pero también va a haber un cierto sector que quiere apegarse a las ideologías tradicionales. Lo vemos aquí en México con algo tan básico y tan sencillo como todo ese grupo de personas que se enojan cuando un niño sale a pedir dulces en Halloween. Eso es extranjero, eso no lo deberías de hacer, aquí es el Día de Muertos. ¿Y cuál es entonces, o de dónde nace el problema? Que eso es extranjero, que eso viene de Estados Unidos. Y entonces ahí empezamos a ver un problema, que tiene hasta cierto punto razón de ser el problema. Igual que les dije hace rato, que entendamos no quiere decir que lo justifiquemos. Igualmente, en un país que se han venido manejando ciertas costumbres y que de pronto llegue otra población, que en el caso de los judíos, el gran problema es que son comunidades muy sólidas, que tienen tradiciones muy cerradas, y no lo digo cerradas en mal sentido, sino que pues son así sus tradiciones, ¿no? Y entonces cuando llegan a estos nuevos países, pues ellos no se revuelven, por decirlo así, de alguna manera, no se abren, entonces no existe este intercambio. Entonces, pues es como si mi vecino entrara a mi casa y se pusiera a vivir en un cuarto. Oye, ¿y cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues si quieres convivimos, pero que nomás llegues y hagas tus cosas como tú quieres. Eso se ve o se malentiende por algunos sectores como algo negativo. Vienes a robarme, vienes a quitarme mis recursos, como incluso, por eso voy y vengo con este argumento, con estos argumentos del día de hoy, tanto a nivel histórico como a nivel espacial, es lo que sucede el día de hoy o lo que sucedió en su momento, por ejemplo, con el petróleo en México. ¿Qué tienen que andar haciendo los extranjeros? Sacando las riquezas de mi país, ¿no? Pues se viene la expropiación. ¿Qué pasa últimamente en los últimos años, por ejemplo, con las empresas de minería, que la mayoría son canadienses? Y entonces, por una parte, pues que bueno, en México probablemente ni siquiera tengamos la tecnología para aprovechar esos recursos naturales, pero también hay que ver el otro punto de vista. Toda esa riqueza se está yendo a otro país y al mismo tiempo las afectaciones sí se están quedando en mi país. Por eso digo, no se trata de quedarnos con la idea blanca o la idea negra. Sí tenemos que hacer algo para poder ver todos estos perfiles y todas estas escalas de grises. Y lo que ocurrió en Alemania de aquel entonces era justamente eso. De pronto llegan poblaciones cerradas que no llegamos al mismo punto de vista, pues obviamente te voy a ver como un enemigo y además estás llegando a mi tierra. Que si nos volteamos la moneda, pues también, ¿no? ¿Qué culpa tienen en este sentido los judíos? Porque yo también pienso o lo contextualizo, por ejemplo, aquí en México, algo que nos es mucho más cercano, porque pues vivo en un país de migrantes y entiendo por qué las personas tienen que emigrar a Estados Unidos, pero también entiendo al estadounidense que de pronto pueda llegar a decir, oye, ¿por qué se viene esta gente que se queden a trabajar en su país o por qué vienen a mi país a lo que sea, ¿no? Entiendo las dos partes y se tiene que llegar a un punto en común en el cual yo te enriquezco y tú también me enriqueces a mí y tenemos cosas maravillosas como, no sé si les guste, pero la comida Tex-Mex, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede? Que cuando los dos grupos son tan cerrados y no existe este permearse en el uno en el otro, no existe esta fusión en el uno y el otro, solo se acrecenta el conflicto y poco a poco este conflicto va a ir escalando al llegar a niveles realmente de demasiada violencia. Es lo que sucede. Hoy en día, no nos vamos lejos a nivel histórico, es lo que sucede en Europa en este momento con los musulmanes. Ajá. Es lo que está sucediendo. Y por eso poco a poco ha ido escalando esta violencia entre los europeos, por decirles así, y los migrantes musulmanes. En algún programa anterior
mencioné estos fenómenos que se están dando, que hay barrios dentro de ciudades europeas, que pues tradicionalmente, con costumbres europeas y demás, pero ahorita hay barrios en los que todo es musulmán, hasta los letreros están en árabe, están apareciendo de pronto estas casas de oración, las mezquitas ya están apareciendo, en cómo yo veo el ejemplo porque tengo contacto con algunas personas por allá, el contacto, por ejemplo, de algunas mujeres que han vivido en esa ciudad, que nacieron en X ciudad, y que de pronto ya les da miedo pasar por esa calle por la que pasaban siempre. ¿Por qué? Porque está mal visto que una mujer de pronto vaya destapada o vaya con X ropa, ¿no? Entiendo los dos fenómenos y realmente si no se hace algo se escala la violencia, y fue lo que pasó en Alemania. Las dos comunidades, cada quien con sus propias vistas y un malestar generalizado del país porque no estaba pasando por una buena economía, pues ahorita usted mencionaba, Alemania hizo a Hitler. Pues es que justamente Alemania generó todos estos conflictos y detonó su propia bomba en casa. Eso fue lo que sucedió. Ahora, de que esté bien o mal lo que se hizo, pues solo dependiendo del punto de vista lo veremos. Mencionaba hace un momento a Napoleón como el Hitler de su siglo. ¿Por qué entonces? Porque incluso Napoleón lo terminaron quitando del poder los mismos franceses, pero ¿por qué de pronto tiene un mausoleo tan bonito en el centro de París, ¿no? Y entonces se le juzga por las cosas que hizo, pero al mismo tiempo también se le alaba por todo lo que logró, porque Francia el día de hoy no sería Francia sin el paso de Napoleón. Pues depende siempre de los ojos que estén mirando la historia. Y este es un fenómeno que con Hitler recae así, porque yo también he visto los dos puntos de vista extremos cuando se habla de Hitler. Y hay comunidades incluso que después salen como burla o salen como memes en América Latina de gente morena que se viste con los trajes alemanes, que portan esvásticas, etcétera, porque habrá personas a las cuales ese discurso les convenga o les guste, y habrá quienes definitivamente no. Y entonces, puntos de vista diferentes difícilmente llegan a puntos en común. No, sí, y sí, bueno, esas personas, latinoamericanos que si hubieran estado en Alemania en ese momento, los hubieran agarrado y los hubieran mandado a campos de concentración, pues porque no cumplían el ideal ario, ¿no? A fin de cuentas. Que también, ¿no? Esta creencia del ideal ario o de la belleza aria como tal, bueno, también no deja de ser como esta creencia popular que si todos fuéramos iguales o homogéneos, bueno, en aquel entonces sería una mejor sociedad y todos estaríamos bien, cuando, bueno, tampoco no tiene nada que ver, digamos, es una contradicción el decir que la imagen o la blancura aria, o bueno, como sea, no tiene nada que ver con la religión, porque había ciertamente judíos que cumplían el perfil, como pasó, y así como que tiene que ver una cosa con otra, pero son contradicciones dentro del propio nazismo que digámoslo así, pues si no ves la contradicción, te lo crees, porque al fin de cuentas, como dice el artículo, no deja de ser un delirio paranoico o una idea paranoica el propio discurso paranoico es un discurso de contradicciones, pero el problema es que está bien estructurado, suena lógico, te lo ponen de una manera lógica y por eso mismo es que te lo crees, ¿no? Porque no lo analizas bien, solamente te lo pintan bonito y tú lo crees. Que es la característica de los discursos de Hitler, que están llenos de contradicciones los discursos, pero como lo pone tan afectivo y lo pone como tan lógico, como una consecuencia con la otra, te lo pinta bonito, pues a fin de cuentas, por esa razón las personas se lo creen, porque ciertamente va con el afecto, no con la lógica, va a las masas, y las masas, como bien sabemos, lo que quieren es afecto, no tanto lógica ni pensar en algo de estilo. Entonces, bueno, si escuchan, tienen oportunidad de leer el propio libro de Mi Lucha, también está llena de contradicciones cada párrafo, pero como lo explica bien, tiene esa racionalización, ese mecanismo de racionalización que tiene el discurso delirante,
por eso mismo es que se escucha tan lógico y dices, sí, es cierto, lo que dice, cuando no tiene nada que ver lo primero con lo de abajo, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Daniel? Sí, que justamente hoy en la mañana vi, y la verdad no conecté una cosa con otra, pero ahorita con su discurso sí, un video donde a alguien le preguntan, pues de esas encuestitas que hacen en la calle, ¿y qué tenemos que hacer para acabar con el racismo? Y la persona responde que fuéramos todos blancos. Exacto. Una contradicción total, ¿no? Una contradicción total. Pero bueno, pues para que vean que hay cosas que las personas dicen, y lo dice la persona, porque se ha visto el video, con una sencillez y una tranquilidad que dices, pues eso es la razón y no hay otra, ¿no? También las soluciones fáciles que muestran tanto los gobiernos de aquel entonces como el de ahora, tampoco eso es completamente falso, ¿no? Pero como se escuchan bien, se dicen rápido y parecen lógicas, bueno, están estructuradas de una manera lógica, por eso mismo es de que se pueden repetir, que eso es lo que se busca, y parece fácil porque como se dice, entonces se puede hacer igual de fácil, ¿no? Como tal. Bueno, dentro de la historia también, de la historia de Hitler, como les decíamos, bueno, tenía una infancia muy violenta, ¿no? Un padre muy violento, alcohólico. Por eso mismo, de que el padre es alcohólico, Hitler va a odiar el alcohol, ¿no? Por esa razón no tomaba él, porque no se quería convertir en el padre, porque estaba relacionado alcohol y padre como tal, ¿no? Entonces, por eso mismo él odiaba, o nunca tomó él, ¿no? Odiaba los vicios, pues, y también el cigarro como tal. Entonces, bueno, hay una infancia triste, violenta, de muchos golpes, de mucha frustración, de mucho malestar, con una madre también, que pues, tenía ese esposo y pues también lo maltrataba y la pegaba. Entonces, bueno, un ambiente violento desde la infancia. Llega a la primaria y resulta que encuentra o tiene un maestro, el maestro Poch, que así se llama, que era maestro de historia en la primaria, y este maestro también se creía estas historias populares de la gran Alemania contra los judíos, que si no hubiera judíos en Alemania todo sería feliz y fueran la maravilla, la primera potencia del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se refuerzan estas creencias de este Hitler, y que, bueno, si un maestro y una autoridad, pues en este caso que le caía bien al maestro, que era la única clase que le gustaba a Hitler, pero era porque confirmaba sus creencias al fin de cuentas, ¿no? Y pues bien sabemos lo que pasa aquí también en las redes sociales, en YouTube, de que uno va a escuchar lo que uno quiere escuchar o lo que a uno le gusta escuchar, ¿no? Lo que coincide con las creencias de uno, ¿no? Si a uno le gusta el psicoanálisis, ciertamente va a escuchar pues, podcasts o videos de donde hablen bien del psicoanálisis o de Freud, ¿no? Claro está. Y lo contrario está que se rechaza. Entonces, bueno, pasa exactamente aquí. Aquí le confirman a Hitler que eso que se cree a nivel popular es cierto y por lo tanto, bueno, él confirma sus ideas y por esa razón se las cree. Estamos acostumbrados a que en la escuela hay esta universalidad o una diversidad de creencias y de ideas, pero aquí resulta que no sirvió para eso, sino sirvió para confirmar los errores del populares, y por eso mismo no se los pudo quitar Hitler y siempre los acompañó toda la vida, ¿no? Y por esa razón se los creyó, perdón. Ay, ya se fue Daniel. ¿Estás ahí, Daniel, o no? Porque te pusiste en... Es la cámara, ahorita okay. Le estoy revisando, pero sigo aquí. Ya. Entonces, bueno, esa parte que le confirman, bueno, que la escuela no le sirvió a Hitler para que se quitara esa idea. Entonces, él sigue teniendo sus creencias y ciertamente sigue creciendo, se va a la parte militar, ya después de que lo corren como artista de Austria, y resulta de que, bueno, él ya empieza a generar estos discursos, porque algo característico de Hitler es que sabía hablar bien, sabía hacer discursos que es, digámoslo así, su único mérito que tiene él, o un mérito histriónico, al fin de cuentas, e histérico que tenía, era que sabía decir discursos y los decía perfecto, y obvio está que, bueno, engatusaba a la gente, cualquier discurso político, y por lo tanto, bueno, ese era uno de sus grandes aciertos o grandes virtudes, que sabía dar discursos perfectamente bien, ¿no? Entonces, esta capacidad de dar discursos con esta ideología antijudía y de crecimiento de Alemania, pues hizo que fuera más fácil digerir
esas ideas patológicas o extrañas y las personas las empezaran a tomar en serio, ¿no? Ciertamente, con esta lógica del delirio o del pensamiento delirante y de que también hay un pensamiento de persecución, a fin de cuentas, digamos, aunque es un discurso pareciera como psicótico, lo voy a poner de esa manera, pero estructurado desde lo neurótico y desde lo perverso, porque ciertamente es un discurso perverso que por eso mismo es que se le puede creer, porque aunque tenga una estructura delirante y una estructura de persecución, no llega a ser delirio, sino que es una perversión de persecución y una perversión de delirio, lo que hace que, bueno, el grado de que le crean a Hitler hace esta parte que sea posible creerle, crea posible el entenderlo, porque no es un discurso psicótico, sino es un discurso perverso. Y también es un discurso perverso y además es neurótico, histérico, lo que hace que se crea aún más porque engancha con la emoción. Entre la estructura, que se le puede decir que Hitler tenía, no se sabe bien si era perverso histérico o histérico perverso. Por esto, bueno, ¿y por qué razón? Porque, bueno, siendo niño él, niño y adolescente, que convivía solamente con la mamá, con la mujer o con las mujeres, y que no era tan masculino como se necesitaba en aquel entonces, pues, o la fisionomía. Entonces hay más una identificación con la madre o con la mujer, y por esa razón, digamos, hay esa parte de la estructura histérica en él que a fin de cuentas le ayudó más adelante tanto al discurso, tanto a la fascinación que producía él por tener estos rasgos histéricos y también ciertamente rasgos perversos que hacía que tuviera esa figura de fascinación como tal, ¿no? Daniel, por favor. Y que estas, la manera de la estructura de su psiquismo, también si vamos viendo su historia, no que la estructura vaya cambiando, pero las manifestaciones van cambiando. En un principio, pues es un niño maltratado, es un niño triste, es un niño depresivo, comienza de pronto con esta evolución, un tanto yéndose hacia la violencia, yéndose a la frustración, pasa ahora sí al dominio, pasa al poder, y vamos viendo esta escalerita y las transformaciones o los cambios que hay con él, pero que también tenemos que entender que vienen en torno a las vivencias que está teniendo a nivel social, pero también a las vivencias de con quienes está conviviendo, porque es muy diferente el Hitler artístico, que por ahí se le cuestiona que realmente era muy malo. Hay quien dice, pues bueno, estaba aprendiendo, pudo haber llegado a más, ¿no? Pero pues bueno, hay una gran diferencia con ese Hitler, luego al otro Hitler que empieza a juntarse con cierta gente, que le empieza a dar su apoyo, gente que lo empieza a impulsar, que entonces a partir de ese momento le empieza a creerse digno de, y asumirse, identificarse ahora sí con este rol de líder, que años antes hubiéramos visto que no lo tenía. Exacto. Entonces, vemos a Hitler, pero realmente es el pico de la pirámide. Atrás de esta figura que todos conocemos el día de hoy, también hay un montón de personas detrás de él. Creemos que Hitler es igual a nazismo, cuando en realidad el nazismo es el que sentó las bases para llegar a Hitler. Hitler no solo es su discurso, o no es solo lo que dice él, sino que lo dice porque su discurso está siendo atravesado por la ideología que hay detrás de. Y si lo vemos, digamos, fríamente, y si nos vamos hacia las bases del Partido Nacional Socialista, pues es un partido de gente así como él, gente frustrada, de gente trabajadora, de gente que tiene puestos obreros, de gente que siempre tiene, no sé, trabaja en una empresa donde hay un rico y uno logra ver las diferencias con el rico, en el que en aquel entonces todavía no había muchas cuestiones de derechos laborales y que claramente la opresión era más y los malos pagos eran más y las malas condiciones de trabajo pues estaban presentes todo el día, y entonces encontraron en Hitler nada más esa bandera, pero realmente, digo, no está aquí para andarle preguntando, pero realmente a mí me gustaría saber qué tanto realmente era propio de Hitler
y qué tantas otras cosas realmente venían de este contexto en el cual él se vio inmerso, ¿no? Y más por lo que decíamos, no solo es la cuestión del Partido Nacional Socialista, es una cuestión histórica que viene con Alemania. Si nos vamos, Alemania siempre ha sido un país fuerte, incluso antes de llamarse Alemania, cuando todavía era Germania, pero que eran tribus divididas, pero aguerridas, fuertes, pero que a cada rato les llegaban ya fuera por el lado de los asiáticos y les llegaban los ataques rusos, y luego llegaban por acá también los romanos a pelear ahí contra los germánicos, y que de hecho los germánicos eran vistos como bárbaros. Esta cuestión de que eran incultos, de que tenían o profesaban ciertas cuestiones paganas, a diferencia de otras ideologías, y siempre eran vistos como un poquito hacia abajo, a pesar de que realmente tenían mucho recurso y realmente tienen unas costumbres muy arraigadas y muy profundas dentro de su cultura. Va pasando el tiempo y se empiezan a unificar estos estados alemanes, y entonces se crea una verdadera identidad alemana. Y con esta identidad alemana empieza el primer imperio alemán, después, y más importante para el programa del día de hoy, el segundo imperio alemán, que es el que se mete a la Primera Guerra Mundial y es el que va a terminar perdiendo con Guillermo I, esta Segunda Guerra Mundial, pero que estábamos viendo ya una nación que tenía grandes avances, y hasta el día de hoy Alemania sigue siendo una nación poderosa, y por ahí se les olvida y no quieren reconocer, por ejemplo, la Casa Real Windsor, la que está ahorita en Inglaterra, pero son alemanes. De hecho, ellos cambian el nombre tras la Segunda Guerra Mundial, porque antes el apellido era alemán. Lo cambian para poderse separar de esta identidad que nadie quería asociarse con los nazis, pero es una casa real alemana. Maximiliano, que llega a México, es Habsburgo, viene de Alemania. Austria, todos los reyes de por allá, el mismo Carlos V que tanto conocemos nosotros por la historia que tenemos de unión con España, también era emperador en Alemania. Entonces, pues seguramente fue una cachetada tremenda cuando pierden la guerra, cuando pierden un muy buen pedazo de territorio y que además tenía que estar pagando deudas. ¿Qué hizo Hitler cuando llega al poder? Hitler empieza a darle nuevamente, y creo que por eso agrada tanto el discurso de Hitler para las personas en Alemania, empieza a darle prioridad a esta identidad, porque eran personas que se sentían perdidas. Recordemos que a pesar de que estábamos hablando del Imperio Alemán, la gran influencia en la región era el Imperio Austrohúngaro, y cuando el Imperio Austrohúngaro se viene abajo, pues también se viene abajo la ideología y el sostén de muchas de estas familias y de muchas de estas personas. Estaban perdidos. Esta Europa central se pierde, Europa balcánica por ahí, ya no se sabe dónde estoy parado. Hoy soy alemán, mañana, o mejor dicho, yo era austriaco, ahora soy austrohúngaro, pasado mañana me convertí en alemán y ya no soy alemán porque ese pedazo lo anexaron o crearon el estado de Polonia, ahora soy polaco. La gente no sabía dónde estaba parada. Era necesario entonces que viniera alguien así. Desafortunadamente las personas eligieron, porque no deja de ser cuestiones de elecciones, y justamente por eso hay un partido, ¿no? Se habla del partido nazi, había otros partidos políticos, pero la gente elige entonces lo que ellos creían y consideraban que les iba a traer mucho mayor bienestar. Y ahí estaba la figura entonces de Hitler. En muchas de las películas también, no nomás en el texto que estábamos revisando para hoy, sino también en diferentes películas podemos ver cómo este Hitler realmente en un primer momento era una persona débil y tenía un yo débil de igual manera. Por ahí no sé qué tan cierto sea, se habla por ejemplo de que huyó de la guerra y que se escondió, y por ahí hay una anécdota en la que un oficial, no recuerdo de qué país, él le perdona la vida, que porque lo vio llorando todo asustado ahí en el campo de batalla y que le perdona la vida. Pues no sabemos si eso es cierto, ¿no? O es propaganda, pero lo que coinciden es que Hitler era uno antes del poder, y después del poder hay otro Hitler. Lavados de cerebro, se empezó a juntar, se fortaleció su yo, mil y un cosas pudieron haber pasado para este cambio en el psiquismo de Hitler, pero al final del día regresamos a lo mismo. Estamos hablando de una persona narcisista, porque también, incluso cuando hablamos de este Hitler débil,
pues era débil por las frustraciones, porque él se tenía en muy alta estima. Él en lo personal creía merecer más. Él en lo personal creía ser merecedor de más cosas, se creía o al menos no creía merecer todas las desgracias que le habían pasado desde pequeño con estos abusos en la familia. Y creo yo esa parte no tiene nada de malo. El querer sobresalir por algo bueno, el querer ser reconocido realmente no tiene nada de malo y de cierta manera todos lo buscamos en algún punto, ¿no? El cómo pasamos a hacerlo es lo que nos viene a traer problema. Y pasamos así, ahora hacia un narcisismo perverso en el cual la única manera que tengo de destacar es la de pisoteando al otro y no reconociendo al otro. Entonces ahí, cuando hemos hablado del narcisismo bueno, narcisismo malo, acá estamos hablando de este narcisismo perverso en el cual ahora sí, él se posiciona como el todopoderoso y no importa quién tenga que pisar. Completamente cierto. Y bueno, la fecha es 1918, del Hitler débil al Hitler poderoso, resulta que hay una fecha que es 1918, hay que ver todo lo que pasó en ese entonces para saber por qué razón hay ese gran cambio en él, ¿no? Y como bien lo dices, de un soldado, bueno, tímido, de una persona flaquita, tímida, que ni siquiera cumplía el estándar de buen soldado. Bueno, pues resulta que a partir de ahí se acaba la guerra, ciertamente en 1918, y a partir de ahí ya aparece el Hitler que entendemos, el Hitler fanático, porque en esa época de los 20, bueno, Hitler ya era el Hitler como lo conocemos, pero resulta que nadie le hacía caso, pues era el loquito de Alemania o de Berlín, o como ustedes le quieran llamar, y que todo el mundo lo conocía, ¿no? De que es hay los turistas que iban allá a conocer Alemania y todo, pues de vez en cuando se lo encontraban ahí y con el mismo discurso antijudío y todo lo que conocemos, pero nadie le hacía caso hasta que ya aparece el partido como tal, ¿no? Otra de las características o otro análisis que se le hace es con respecto a la sexualidad de él, que, bueno, se dice que es una sexualidad difusa, porque ciertamente su Edipo y la castración están mal logrados. Hay una renegación, a fin de cuentas, de que existe y no existe el nombre del padre, existe y no existe el Edipo. Entonces, bueno, con un mal padre y una mal madre como tal, ahí viene el problema, ¿no? Y ciertamente él como figura masculina, pareciera que no es tan atractivo como tal, o pareciera de que la sexualidad en él no importa, que ciertamente no, porque siempre tuvo malas experiencias con sus parejas. Acuérdense que nunca se casó ya hasta el final de la guerra, con la modelo con Eva Braun. Pero bueno, no se sabía, digamos, en adolescentes si le gustaban los hombres y las mujeres. Bueno, aquí cuentan algunos que convivieron con él, y que esa homosexualidad, entre comillas, latente, que se presentaba o se disimulaba en todo el ambiente del partido, que eran puros hombres y puros hombres bellos y con uniformes bellos, que también es algo muy característico de los nazis, los uniformes que hasta la fecha siguen siendo exaltados y siguen siendo preferidos por la belleza que tienen, pues al fin de cuentas, ¿no? Que si los hizo Hugo Boss, no, bueno, eso ya es otra cosa, pero bueno, el detalle es de que el ambiente del nazismo se puede decir que tiene como cierto rasgo homosexual, en el sentido de que hay puros hombres guapos y bien vestidos y bellos, y que ahí Hitler se sentía bien, tanto en el sentido no porque él fuera, digamos, pero había como ese gusto por esa masculinidad externa que podía apreciar y que podía disfrutar, lo voy a poner de esa manera, incluyéndose él a sí mismo, ¿no? Por esa sexualidad difusa que tenía. También, pues como les decía, a nivel de sus parejas, mujeres que siempre tuvo, pues nunca le iba bien, parecía que no era lo suyo definitivamente. Y también hay un episodio de él con las parejas que él tenía siempre o eran mayores que él, 20 años mayores o 20 años menores. Entonces también ahí estamos hablando que el Edipo, bueno, para que vean, 100% activado, ¿no? Y el problema fue con una sobrina de él, está Heli o Ángela,
que le llevaba a Hitler 20 años, ella era más joven, 20 años más joven, y pues resulta que la mata. Bueno, pues no se sabe bien si se suicidó o si la mató. Bueno, parece que sí la mató. Y bueno, y desde que pasó ese accidente, Hitler se convierte en vegetariano, no era cualquier otra cosa, como recuerdo de lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, estas dificultades con las mujeres también, pues, digamos, afectó también tanto su vida, y que tenía que cumplir ciertamente el ideal alemán, ¿no? Desde que estaba casado con la patria, y por esa razón no se casaba o no tenía pareja, ¿no? Era lo que se decía en aquel entonces. Entonces, bueno, también esa parte de la sexualidad que está incluida y no incluida a la vez en su persona, porque así como tal él, pues así que digas, muy atractivo, tampoco lo era, pero bueno, él y en general todos, pues a su primer círculo, pero sí buscaban esa belleza masculina, esa belleza aria. También tiene que ver con esta parte de esa sexualidad difusa que él tenía, o su sexualidad problemática, lo voy a poner así, que él tenía, y bueno, y lo proyectaba hacia los otros, o lo proyectaba esa dificultad hacia los otros, porque digamos que pareciera que todo, tanto en el nazismo como en el Partido Nacional Socialista, esa parte de lo sexual está excluido, ¿no? Para todos o para todos, tanto, bueno, a nivel de mujeres, que tampoco no había, en la Constitución sino que eran puros hombres, y puros hombres bien parecidos, ¿no? Y bien vestidos como tal, como lo hemos visto en todas las películas que aparecen. Entonces hay algo también característico con respecto a la sexualidad, de que también hay algo ahí inconsciente que aparece, ¿no? Y que retorna a una sexualidad infantil, por ejemplo, en la cual ya durante la guerra, cuando se habla, por ejemplo, de los hijos de la patria y cómo todos tienen que servir a la nación, posicionando entonces a la nación como en el lugar de los padres, por decirlo así, y entonces todos nosotros nos convertimos en hijos o en servidores de la patria, sin distinción. Ya no estamos hablando de hombre, mujer, de casamientos, de nada, no. No importa que seas mi esposa, también somos hijos de la nación, y entonces yo como varón le debo mi servicio a la nación y tú como mujer le debes el servicio a la nación, y tenemos que encaminar nuestros hijos hacia el servicio de la nación. Una sexualidad infantil en la cual los sexos también no están muy bien diferenciados, todos somos hermanitos y todos tenemos el mismo sentido, que es salvaguardar la nación, y por ahí este asunto incluso, ¿no? En el cómo se relaciona con estos hombres es un fenómeno que vemos el día de hoy también, por ejemplo, en los gimnasios, en el cómo no precisamente se es homosexual, pero uno se junta con otros hombres y qué bien se te ve el conejo después de hacer esas series, o yo te ayudo, no, te están quedando muy bien las piernas haciendo tales ejercicios, ¿no? Es un fenómeno que vemos que no precisamente corresponde a una sexualidad genital homosexual, pero sí a una sexualidad difusa dentro de estos términos homosexuales, pero que mucho tienen que ver con la identificación. Es un fenómeno identificatorio en el cual yo tomo como modelo a seguir un hombre masculino para que me asocien con esa misma masculinidad. Y dentro de un grupo, de un partido donde tenemos todos estos hombres guapos, fuertes, bien parecidos, pues si yo formo parte de este grupo, seguramente yo también soy igual de guapo y bien parecido, ¿no? Entonces, también es una parte, no tanto de esta cuestión genital homosexual, sino también el querer pertenecer e identificarme con estos aspectos varoniles que muy probablemente él se daba cuenta que los tenía, ¿no? El verse todo flacucho, el no, a lo mejor me imagino, ¿no? Sus iguales o sus amigos, con buena suerte con las mujeres, y él no, pues seguramente estaba buscando la manera de pertenecer, de demostrarse, más que demostrar a los otros, demostrarse que él también podía tener esos rasgos, que él también podía ser importante, que él también podía ser digno de admiración, ¿no? Y llegó a serlo para toda una nación, y todos veían en la figura de Hitler al gran salvador, al Mesías del pueblo alemán. Entonces, ¿cómo pasó de ser él mismo, de sentirse pobre, desdichado y rechazado, a convertirse en el sex symbol por excelencia, en convertirse en la figura más, no sé, más sabia, más importante, más poderosa de toda una nación? Es un conflicto entonces identificatorio el que estaba viviendo,
más que esta cuestión sexual, que muchas personas y detractores, cuando hablan de este punto en específico de la sexualidad de Freud, malintencionadamente, me parece, quieren también ridiculizar esta parte, ¿no? Yo recuerdo mucho que se ha hablado, por ejemplo, de los fetiches que tenía, ¿no? Y todas las personas pueden llegar a tener fetiches, no, pero los de él, él sí, no, estaba mal de la cabeza. Él sí, su sexualidad, lo peor que había de la sexualidad, ¿no? Creo yo es parte también de una propaganda, de un discurso creado por la misma historia, pero que si nos situamos a ver en sí al sujeto, que recordemos que es sujeto porque está sujeto a su historia, vamos a entender el porqué de muchas de estas situaciones en esta figura y también en el cómo llegó a terminar en este punto. Sí, completamente cierto. Y bueno, esta parte de la belleza del hombre alemán, lo voy a poner de esa manera que se ve en el nazismo, porque si recuerdas algún ideal de belleza femenina, pues como que no te viene a la mente quién, ¿no? Así como que dime, como cuál es el ideal femenino para ellos, pero el ideal masculino de belleza ario, pues, a fin de cuentas, está presente en cualquier oficial de la SS, que era una de sus características. Para ser miembro de la SS tenías que ser guapo y bello, punto, ¿no? Cumplir el ideal, dices, bueno, ahí se buscaba ese ideal masculino, que como bien lo dice, Dios, si estoy alrededor de personas bellas y guapas, entonces pues yo también soy directo o indirectamente, ¿no? Digo, lo que no tengo ahí lo va a tener porque estoy junto con los que sí lo tienen, ¿no? Entonces también esa parte de la belleza masculina que se buscaba es algo extraño que está ahí presente y que, bueno, se difundía y se promovía como tal. Y ya se nos acabó el tiempo. A ver, bueno, no voy a leer todos, pero bueno, por el nombre de quien sí es, bueno, Ernesto Medina, Rafael Martínez, Salvador Díaz, Roger Mitz, Daneida Flos, saludos a Daneida, Ernesto Medina, Londra Celeste, Guadalupe Moreno, Medina Rock, San Juan, saludos, Norma Jaime también saludos, Ernesto Medina, Guadalupe Moreno. Bueno, dice que si va a haber una segunda parte, pues yo creo que sí, porque apenas nos quedamos así a la mitad o por decirte, entonces bueno, habrá una segunda parte para continuar con todo lo que todavía falta decir bueno, tanto del libro como del análisis del propio personaje. Así que bueno, pues sin más, Daniel, por favor, nos despedimos. Muy bien, muchas gracias por haber participado con nosotros en esta tarde de café, los esperamos en las próximas. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que les interesó el tema. Y bueno, pues sí, habrá una segunda parte, ya la siguiente o regresando de vacaciones, no sabemos ahorita. Pero bueno, ya les informaremos. Así que bueno, gracias a todos. Que tengan un buen día. Cuídense mucho, los queremos mucho. Y les mandamos abrazos. Y bueno, aquí nos seguimos viendo. Ya saben, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, la página de la universidad, también para que tengan ahí la información actualizada. Así que bueno, gracias a todos. Gracias allá. Bueno, Radio Morilla no, creo que ya no nos ven ni nos oye, pero bueno, pues saludos allá a José Luis Yairi. Abrazo a todos, gracias. Gracias, sí, aquí luego nos vemos. Gracias a Daneida, saludos. Y bueno, gracias. Gracias. Dan, hasta luego.